Buenos días, familia. Como cada mañana nos acercamos ante el Altísimo para agradecerle por la nueva oportunidad que nos da de recibir su aliento de vida. Les invito para que meditemos en su palabra. Bienvenidos. Familia, muy buenos días. Nuevamente le damos las gracias a Dios por darnos el privilegio de acercarnos en esta mañana para recibir de Él su aliento de vida. Hoy la reflexión, la meditación, tiene que ver con ese mandato superior que nos dejó el Señor Jesús a la iglesia primitiva. Mateo 28, 19, en la parte A, dice de esta manera: ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. El asombro de los discípulos en el momento en que recibieron este mandamiento de parte de Jesús, porque era una tarea imposible. Eran pocos. Sin embargo, tenían el desafío de ir a todos los lugares del antiguo mundo a dar las buenas noticias que Jesucristo les había encargado. Hoy muchos creyentes han pasado del asombro al temor y al desánimo, porque no saben cómo compartir las buenas nuevas con quienes les rodean, o sencillamente porque les da pena que sus amigos los oigan hablar de este tema. Algunos hasta se consideran que son cristianos de la secreta. Solamente son conocidos en la iglesia, ni siquiera en su casa. Sin embargo, Dios sigue teniendo paciencia y toma para sí un pueblo que honre su nombre. Es por eso el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, versículo 14, nos dice de esta manera: Pedro les ha contado de cuándo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos a un pueblo para sí mismo. Un pueblo para sí mismo, y ese mismo pueblo que lleve el mensaje al resto de la humanidad, la salvación de Jesús. Debemos entender que Dios no nos ha llamado a convertir multitudes, sino a predicar el Evangelio. Así que en algunos casos puede haber muchas personas que se conviertan, seguramente como al inicio de la iglesia primitiva, por allá en el Pentecostés. Pero otros también lo pueden aceptar, como lo experimentó el apóstol San Pablo cuando estuvo en Atenas. Eso me lo describe también el escritor de Hechos en el capítulo 17. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Así que la gran comisión demanda un desafío, demanda una entrega, demanda un convencimiento de lo que somos los cristianos en esta tierra, embajadores del reino de los cielos. Y ese desafío demanda de pasar de lo imposible a lo posible. El Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 12, textualmente dice que nosotros estamos llamados a hacer cosas más grandes, mayores que las que Él hizo. A decir verdad, cuando Jesús pronunció las palabras de la gran comisión, la tarea era humanamente imposible. Hacer obras mayores que las que Jesús había hecho era prácticamente imposible. Sin embargo, es de admirarse ver que al cabo de una generación, aquel pequeño grupo de cristianos temeroso creció hasta que pudieran encontrarse en congregaciones de creyentes por todo el Imperio Romano. Se habían transformado en un grupo de personas desilusionadas, sorprendidas y temerosas, en predicadores sin temor y dispuestos a ir por todas partes y hacer la tarea imposible algo significativamente para sus vidas. Porque definitivamente
Ni siquiera era ellos. Era el poder de Dios en ellos, como me lo describe también el escritor de Hechos en el capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Significaba también pasar de la inactividad a la responsabilidad. Eso fue lo que el apóstol San Pablo le dijo a su discípulo Timoteo. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Definitivamente, si hay algo que nosotros como cristianos debemos hacer hoy, dentro y fuera de las iglesias, es ser sobrios, es cumplir la obra de evangelista para la cual el Señor nos ha llamado. En el pensamiento de Pablo, la proclamación del evangelio ocupaba un lugar preponderante, que apelaba a la responsabilidad de cada creyente. Los dones espirituales han sido repartidos a cada uno según la voluntad de Dios, pero el proclamar el evangelio demanda una actitud responsable y participativa. Por eso muchos creyentes de hoy les da temor participar en la proclamación del evangelio, porque se dan cuenta que están muy lejos de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Pero esto es el resultado de su comunión con Dios y de su obediencia a la palabra del Señor. Si algo que al Señor le agrada es que nosotros compartamos las buenas nuevas. Si algo que al Señor le agrada es que nosotros salvemos almas a través de su palabra, a través de presentar la persona del Señor Jesucristo. A eso hemos sido llamados nosotros. Ese es el mandato superior. Juan Wesley, uno de los reformadores de la iglesia del siglo XIX, dijo que no era su temor de que la iglesia dejara de existir, pero sí dijo: lo que sí temo es que algún día la iglesia siga existiendo como algo frío, sin vida espiritual e irresponsablemente callada en un mundo que se muere sin Cristo. ¡Qué tristeza! Que nosotros no hablemos, que nosotros no compartamos las buenas nuevas, que nosotros dejemos de proclamar el evangelio. Significa también pasar del miedo al valor. En Efesios, el apóstol San Pablo, en el capítulo 6, del 19 al 20, nos dice: y oren también por mí. Pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan, que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual. Ahora estoy encadenado, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios. Así que pidan en oración que yo siga hablando de Él con valentía como debo hacerlo. Familia, si hay algo en mi corazón también para pedirles, que ustedes oren por mí, oren por sus pastores, oren por sus líderes, para que Dios nos siga llenando de su presencia y nos dé el valor, la sabiduría para seguir compartiendo la palabra de Dios. Es más, este mensaje que cada mañana nosotros le enviamos, que ustedes lo puedan compartir con su familia, prácticamente es una necesidad, ¿cierto? Y es una obligación compartir la palabra de Dios. San Pablo, en este capítulo que acabamos de compartir en Efesios 6, demanda del creyente una intensa vida de oración. Y no debemos olvidar que la oración es una fuente de poder que nos libera de temores y nos reviste de valor. Si somos observadores de los grandes avivamientos de la iglesia en la historia mundial, nos daremos cuenta que estos se han dado en circunstancias de crisis, seguramente como la que estamos viviendo en nuestro país. Es muestra claramente que cuando las situaciones son más difíciles, el evangelio se puede predicar y la iglesia crecerá como nunca. Sin embargo, el problema que ata a miles de creyentes es el miedo a proclamar lo que Dios hace en su vida. Yo recuerdo cuando el Señor sanó al endemoniado en Gadá, el gadareno. Anda y dile a los tuyos lo que Jesús ha hecho contigo. ¿Cuánto nos cuesta proclamar lo que Dios ha hecho con nosotros? Familia, necesitamos retomar la tarea encomendada por Jesús como un asunto serio que demanda fe, responsabilidad y valor. Es verdad que desarrollar esta labor a veces nos atemoriza por el que dirán,
por el rechazo, por la indiferencia, por el peligro de tal vez hasta por una sonrisa burlona de los demás. Pero nada debe impedirnos seguir adelante. Eso fue lo que el apóstol San Pablo delegó en su discípulo Timoteo. Yo le quiero pedir en esta mañana que no seamos ajenos a todo lo que está pasando en nuestra nación. Hay una sola manera de sacar del caos a nuestro país, y es compartiendo las buenas nuevas. Solo Jesús hace un hombre nuevo, solo Jesús hace un país nuevo. Si tú que estás allí, que todavía seguramente no has tenido una íntima comunión, una íntima relación, no conoces a Jesús, yo te invito en esta mañana para que le abras el corazón a Él y dile sencillamente que le necesitas. Dile: amado Jesús, yo te necesito. Reconozco que tú fuiste a la cruz por mis pecados. Hoy yo te abro mi corazón. Yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Señor Jesús, por favor, entra a mi vida, perdona mis pecados y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Ahora dile allí donde estás: Señor, capacítame, Señor. Capacítame para proclamar tu nombre. Capacítame, Señor, para hablar de ti, Señor. Capacítame, oh Dios, para cumplir con ese mandato superior que está escrito en tu palabra. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Papacito de los cielos, muchísimas gracias en esta mañana. Colocamos delante de ti, oh Dios, nuestras vidas para que nos capacites, oh Dios, para que nos dinamices, Señor, y para que nos permitas glorificar tu nombre. Padre, muchísimas gracias en esta mañana. Esta mañana, Señor, levantamos nuestras manos, levantamos nuestro corazón a ti y te pedimos tu bendición. Padre, guárdanos y bendícenos. Haz resplandecer tu rostro sobre nuestras vidas. Míranos con agrado, extiende tu misericordia y coloca tu preciosa paz en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, que pasen un feliz día, que Dios me los bendiga.